Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Y usted, bien también. Bueno, en este audio voy a hablar de voy a hablar sobre la influencia a medio plazo y la influencia en grupos humanos. Lo cual es muy diferente sí, es bastante diferente a lo que venimos hablando de influir a corto plazo o a largo plazo. ¿Por qué? Porque los métodos y los principios para influir a corto plazo y a largo plazo, cada uno son distintos, ¿no? Y digamos que para influir a largo plazo uno tiene que tener habilidades eh, que básicamente van haciendo que uno emocione a las personas de cierta forma y va haciendo que durante el tiempo la gente tome decisiones que a uno le convengan. En el corto plazo uno es capaz como de hacer trucos mediante como truquillos psicológicos, ya sea mediante la empatía o el miedo, la conveniencia de... Son truquitos, sí, hay que decirlo, de convencer en un momento muy rápido de segundos o de un minuto a alguien de hacer algo que tal vez no iba a hacer antes. Ahora, hay algo distinto. El largo plazo puede ser un mes, puede ser un año, pueden ser 10 años. Pero el medio plazo pueden ser 5 días, puede ser hasta un mes. Y hasta puede alargarse mucho más, como veremos más adelante. Entonces, voy a empezar hablando de lo esencial y luego me ramifico en dos cosas, que son 11 de las 48 leyes del poder, que yo considero que son las 11 más importantes, bueno, que son como 13. Y luego voy a hablar de otras leyes del poder, pero que aplican más a grupos, como dominar grupos y mantenerse siendo quien gobierna y dirige a un grupo de personas. ¿Cómo se logra eso? Porque hay formas de hacer eso. Por ejemplo, una es la tiranía mediante la fuerza y tal, pero pues es una forma que ya veremos que no funciona y que rápidamente hace que el gobernante deje de gobernar en poco tiempo. Ahí explicaré cuáles son las leyes para llegar a ser gobernante y llegar a gobernar en mucho tiempo. Y no estoy hablando simplemente de política, estoy hablando de cualquier grupo social que pueda existir, ya sea una empresa, ya sea un grupo de amigos, ya sea un semillero de una universidad, ya sea un grupo social de trabajadores, ya sea lo que sea, siempre hay un líder, hay una jerarquía y hay alguien del que dependen las decisiones que tome el grupo en general. Entonces, hay unas leyes que hacen que alguien llegue ahí a ser el líder y que se mantenga ahí. Entonces, obviamente se complica un poco más con la política, puesto que está ligada a diferentes dinámicas y procesos y sistemas la, que la afectan, por ejemplo, la economía, eh, el sistema social, el sistema en sí político y legislativo, demás, pero entre más simple sea un grupo de personas, estas leyes más fáciles son de aplicar. De todas formas, empecemos con las personas, o sea, cómo
mantener el poder por sobre una persona o varias personas a medio plazo. Comenzaré diciendo que tener poder por sobre una persona permite influenciarla a medio plazo. Esto se logra aplicando unos principios de poder, sobre todo los más importantes de las 48 leyes de poder que Robert Greene describe en su libro. Vale la pena mencionar que cuando se aplican en un grupo de personas, es posible influenciar a este grupo de personas por el hecho de aplicar estas leyes, aunque si se quiere ver con más detalle, pues uno puede ver el podcast de Migala sobre las leyes del poder, lo cual yo ya hice, ya les voy a ahorrar el trabajo en eso porque ya se las daré, porque allá pues van a encontrar como en encontrarán a lo que me refería en grupos sociales, ¿no? Pero yo me centraré más en la influencia a medio plazo de individuos únicamente y pues ya algo de grupos. Bueno, algo con lo que me gustaría comenzar después de la introducción es decir que Robert Greene es un pillo porque las 48 leyes del poder que él describe en su libro no las describe para usarlas para ganar poder, las describe de una forma tal que uno las use para que no ganen poder contra uno, lo cual es muy ingenioso de la parte de él porque si él hubiera hecho lo contrario, todos estarían utilizando las leyes del poder de la forma en que se utilizarían idealmente para ser poderoso. Pero él sabe que si él hubiera hecho eso, la gente desataría un caos. No entiendo, realmente no entiendo cómo es que nadie se ha dado cuenta que cada una de las 48 leyes del poder es como una moneda y tiene dos lados. Por un lado está la parte que describe Robert Greene. Por ejemplo, siempre di menos de lo necesario, entre menos información tengan de ti, de tus deseos, lo que consideras sagrado, menos poder tendrán por sobre ti. Esa es una de las leyes que da él. Pero el otro lado de la moneda es que si uno consigue saber la información importante de la otra persona, si uno consigue saber los deseos, qué es lo sagrado de la otra persona, uno va a tener poder por sobre esa persona o por sobre ese grupo. Va a tener un, un poder ¿qué es el poder? Que es un control, pero potencial. O sea, no es un control directo, sino es el potencial de tener control de algo o de un grupo o de alguien. Eh, entonces es una influencia que no está manifiesta, pero que definitivamente cuando digamos uno conoce cuáles son los planes de una persona, qué es lo que más quiere esa persona, qué es lo más sagrado para esa persona, uno es capaz de predecir, por ejemplo, qué es lo que la persona va a hacer en tal situación o qué es lo que hace usualmente los domingos o entonces uno gana cierto poder por sobre esa persona porque uno es capaz de influir sobre ella. Si me hago entender, entonces dense cuenta de cada lado de la moneda, de estas 13 o 15 leyes que les voy a compartir, porque, bueno, por un lado está bien entenderlas desde la perspectiva que pone Robert Greene para protegerse de personas que sí son verdaderamente pretenciosas y maliciosas y usan las leyes del poder para fines egoístas. Pero también fíjense en el otro lado, en cómo utilizarlas para obtener poder, porque amigos y amigas, si ustedes no consiguen poder, alguien más lo obtendrá. Y la verdad es que yo creo que mi público
en su gran mayoría es un público ético que dificultosamente aprovecharía esta información tan determinante para fines egoístas. Seguramente habrá alguna persona o algunos cuantos, pero vale la pena difundir esa información simplemente por el hecho de que esos muchos se hagan con el poder. Porque cuando muchas personas éticas se hacen con el poder, son capaces de generar grupos que se conecten, grupos poderosos que se conecten y generen ahora sí lo que vendría siendo una sociedad más ética y pues más ideal. Pues en mi mente, en mi imaginación, ¿no? Incluso no necesariamente a nivel de toda de una región, puede ser simplemente en un barrio o en una serie de barrios cuyos habitantes conozcan las leyes y las apliquen y obtengan poder, eh, pues se vuelven dentro de su poder una organización que ayuda al desarrollo de la población y de la sociedad en general, algo así como cosas como proposiciones que se hacen en Europa, como poner bibliotecas donde uno puede llevar libros gratis y así. eh, eh, Creo que en España hay eso. Entonces, bueno, va a comenzar con las leyes del poder. Primera ley que quiero compartir, ya la dije. Esta ley particularmente se basa en 3 puntos. Entonces, siempre di menos de lo necesario. ¿Por qué? Porque entre menos información tengan acerca de ti, de tus deseos, lo que consideras sagrado, menos poder tendrán sobre ti. Y por el contrario, como ya lo había dicho, el otro lado de la moneda, trata de saber esa información sobre los demás, pues no solo podrás predecir qué es lo que hacen, sino que tendrás oportunidades de control por sobre ellos. Puede ser impredecible, o sea, realmente uno puede convertirse en alguien impredecible y muy peligroso para alguna organización o para alguna persona cuando uno descubre los objetivos o lo que protegen o lo que pretenden. Entonces, bueno, y si es necesario, sé vulnerable y di algo sensible pero falso. Además, o sea, cuando estás conversando con alguien, obviamente tienes que dar información de ti, ¿no? Pero si realmente quieres que esa persona no tenga poder sobre ti porque no confías en ella, sé vulnerable, pero di cosas falsas. Invéntate una cosa sagrada que no es sagrada para ti. Es decir, como que poner una falsa vulnerabilidad. Bueno, este es otro día, aunque no parezca, pues puse este audio, pero bueno, la segunda ley que quiero compartirles es: gana a través de acciones, no argumentos. No discutas con autoridades. En su lugar, sugiere y demuestra a través de hechos y evidencia. Tener razón lleva a hacer lo que uno le propone a los demás, y eso da poder porque influencia a los demás. ¿Cómo uno obtiene la razón? ¿Cómo es que uno se gana la razón en, no sé, en una disputa? Generalmente, por regla general, de poder se hace mediante las acciones, con cosas que uno sugiere y de las cuales tiene evidencia. Entonces ya saben, esa. Tercera, cuando necesites un favor, hazle ver a la persona o grupo que está en su mejor interés ayudarte, porque de una u otra forma les conviene. Hazles ver que de una u otra forma les conviene que
confabulen con ese favor que les pides. El propio acto de aliarse contigo o ir a hacer contigo eso de lo que les pides el favor, así colaborarán. Por un interés propio, es el típico ganar-ganar. Convéncelos de que si te ayudan podrán resolver algún problema de ellos. El cuarto, usa la ausencia para ganar respeto. Es más dulce escuchar porque no... O sea, es más dulce escuchar ¿por qué no has vuelto a reunirte conmigo? Que el escuchar ¿por qué estás de nuevo aquí? El hacer algo valioso por otro y luego tener una ausencia prolongada hace que la otra persona o grupo vea lo valioso, necesario y hasta indispensable que eres tú. Eso va a hacer que te respeten y que te valoren. Podrás influir en ellos más fácilmente. Dales tiempo de extrañarte para que te aprecien y ansíen. Al contrario, la gente que da valor, por ejemplo, pasa mucho en las familias, las mamás, los papás que todo el tiempo les dan dinero o comida a sus hijos. Los hijos les pierden respeto porque se acostumbran, porque no hay esa ausencia. Donde la familia les deje de dar comida, siquiera por una semana, el hijo se va a dar cuenta de lo valioso y lo necesario que es esa persona y va a empezar a respetar a esa persona más. Bueno. Siguiente ley. Quinta. Aislarse es peligroso. Entre más tiempo estés solo, más fácil es que seas engañado, porque pierdes contacto con lo que está pasando y no tienes redes sociales con las cuales maniobrar una situación difícil que se pueda presentar. Siempre ten un círculo social en el cual puedas influir. Eso es indispensable. Cuando estás aislado, eres más susceptible a ser manipulado y de forma contraria. Si aíslas a alguien, es más fácil influir y controlar a tal persona. Fácil de entender esa regla también. La siguiente. La sexta regla es concentra, focaliza tus fuerzas. Es una moneda de dos caras también. Al enfrentarte a un enemigo o grupo sólido, causa caos para que se separen y tengas oportunidades de escapar o herir y ganar. Por el otro lado, cuando estés en una competencia o enfrentamiento, no dividas tus fuerzas o soldados o concentración, aunque causen distracciones. Ve directo con todo el foco a cumplir el objetivo y hacer los pasos necesarios para ello. Esta regla es tan visible en muchos ámbitos y dinámicas de la vida, incluso en el ajedrez. Uno puede generar pequeños caos que le dan apertura a uno a generar una secuencia de ataques, de combinaciones que llevan a motivos tácticos, por ejemplo. En la guerra lo mismo. Uno puede ver esto fácilmente en muchas situaciones. Por supuesto también en la política y en grupos simples en donde uno solo socializa. La séptima regla, la gente, la sociedad, la familia espera que seas algo, que cumplas un rol. El mundo es tu obra, es como está en ti qué rol quieres jugar. Eres el personaje principal de tu vida, así que actúa como tal. Y por lo contrario trata de que la gente tenga ciertos roles que te convengan. Otra moneda de doble cara. Hay que reflexionar mucho sobre esas palabras y mediante que uno las reflexiona y las contrasta con los recuerdos que uno tiene, también en las vivencias uno tiene que tratar de ver cómo es que estas palabras, estas ideas se aplican a esas situaciones. Octava regla, planea todo hasta el final. Planea, ejecuta y redirecciona el plan dependiendo de lo que pase. O sea, evita que los demás tengan un plan
que ejecuten los pasos y que redirijan su plan, porque así estarán perdidos y sin nada concreto. Serás superior a ellos y tendrás mayor posibilidades e influencia que ellos. Hablando, por ejemplo, de competencias o de sociedad en general, digamos en una competencia, si tú tienes un plan que está hasta el final, lo ejecutas y lo rediriges, mientras que impides que el otro tenga un plan, pues la competencia la ganarás tú. Así las oportunidades que pudieron ser de ellos, ahora serán tuyas. Bueno, la siguiente va a parecer chistosa al inicio, es actúa como un rey. No pienses que eres menos porque te tratarán como menos. La gente te trata según como tú te trates y como te muestres y te dejes tratar. Obtén una buena y alta autoestima y piénsate por encima de los demás. Así nadie se atreverá a tratarte como alguien inferior o a aislar, rechazar, abusar de ti. Esto en la actitud y realmente es bastante poderoso el actuar con una presencia. Eh, Generalmente da un halo de respeto y nada, da poder. La décima, no trates a ser alguien mejor, o sea, no trates de ser alguien mejor que tú. Trata de ser la mejor versión de ti obteniendo recursos de la gente que es mejor que tú en algún aspecto. Es decir, si por ejemplo yo con Ramón Campayo, yo no trato de ser Ramón Campayo. Yo trato de obtener los recursos que tiene Ramón Campayo para hacer la mejor versión de mí y asimismo con otros autores, o sea, monstruos en el tema, por ejemplo, del desarrollo personal, en el fitness, en la matemática. Yo no trato de ser esas personas, sino que trato de ser la mejor versión de mí mismo, obteniendo lo valioso de esas personas. Así, de esta forma, no serás una sombra de alguien, sino una persona de valor. No trates de ser mejor que alguien más, trata de ser mejor que tu yo actual. Onceava regla, no pelees contra un sistema o leyes nuevas que estén por encima y organicen y administren la situación en la cual estás implicado. Adáptate a las reglas y ve en sincronía con ellas. Así, todo el sistema estará de tu lado y no te costará conseguir algo en esta situación, sistema, sociedad en la que estás implicado, porque estás sincronizado con este, o sea, es muy lógico. Por el contrario, si te resistes al cambio o a las leyes, el sistema tratará de eliminarte o al menos se te dificultará mucho conseguir cosas porque lucharás contra la marea. Sé como el agua, como las personas, o sea, con las personas, grupos, sociedades, sistemas, adáptate. Cuando tú te adaptas y te sincronizas con las leyes de la situación en la que estás, inevitablemente es como que tienes a todo el sistema de tu lado y se te facilitará hacer las cosas. Y por el otro, a tus enemigos, trata de hacer que no se adapten a la situación. ¿Para qué? Para obtener más poder. Así de simple. Doceava, en algunas situaciones no muestres tu inteligencia, muéstrate como un idiota fácil de engañar, así podrás manipularlos, sin que ellos sepan que están siendo manipulados, justo como Jar Jar Binks. Así es que uno será impredecible. No hay nada más poderoso, no hay ninguna manipulación más poderosa en la que uno está manipulando al otro, el otro creyendo que lo está manipulando a uno. Cuando el otro piensa que está manipulándolo a uno, es cuando uno ya ganó, porque la otra persona está confiada en que uno está siendo manipulado, que uno es un idiota, pero en cualquier momento, como uno no es verdaderamente idiota, pues puede revelar su verdadero poder
y cambiárselas, justo como se suponía que en la saga de Star Wars iba a ser Jar Jar Binks, o pues como iba a ser Yoda, que parece ahí un bobo, pero en realidad es muy poderoso. Eh, la siguiente regla es apoyar a tus superiores. No parezcas un riesgo contra ellos, no parezcas un riesgo contra tus superiores, sino que por el contrario, alguien en que confiar y dejar su legado o favores. Si tú tienes a un familiar, por ejemplo, un tío, eso me pasa a mí con un tío, mi tío, mi tío Toño, por ejemplo, es el hijo del hermano de un señor llamado Sixto. ¿Qué pasa? Que Sixto ya está viejito y no sabe a quién dejarle las tierras. Entonces, ¿qué hace mi tío Toño? Él se gana la confianza del tío Sixto y él dice, no, yo voy a continuar con estas tierras, yo no las voy a vender porque esto es el legado de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Apoya a su superior entre comillas y no parece un riesgo contra él. De esta forma es que mi tío, aunque no sea el hijo, va a heredar las tierras de mi tío Sixto. La regla número 14. Ante grandes logros aparenta que fue fácil, lógico y que se sintió natural de hacer, incluso si fue construir un cohete hasta el espacio. Esa es la 14ª. La número 15. Obtén valor social, reconocimiento, títulos, una red social famosa, dinero, buen cuerpo, etc. Así la gente querrá unirse a ti y podrás manipular a cambio de algo que solo tú, por ser valioso, puedes hacer. Y bueno, amigos míos, esas son las 15 leyes del poder más importantes a incorporar de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Acuérdense, cada ley del poder tiene una doble cara, en donde uno, entendiendo esa ley, puede protegerse de las personas que están tratando de obtener poder, o uno puede obtener poder mediante esa ley si la usa en su forma contraria. Casi que maliciosa de alguna forma. Luego voy a hablar sobre las leyes del poder de Migala. Estas ya van más dirigidas hacia grupos, cómo mantenerse siendo el líder o el mandatario dentro de un grupo social. Entonces, bueno, aquí les va. Bueno, las leyes de poder de Migala. El objetivo es que las personas cumplan tu voluntad. Y es un juego que ya estás jugando, aunque no quieras. Y de hecho es un juego en el que ya estás jugando varias partidas, dependiendo del ambiente. En el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito académico. Ya estás jugando en donde tienes poder o no tienes poder. Y cada día te toca hacer movimientos. El que estés alineado a las leyes o no del poder hará depender el que puedas hacer que alguien o un grupo haga lo que tú dices o no. Si te alineas a estas leyes que voy a comentar, tu voluntad se hará o no se hará en este grupo de personas. Ser gobernante, pero ¿de qué o de quién? Todas las jerarquías, negocios, grupos, sociedades, hasta relaciones interpersonales, tienen alguien que gobierna, que tiene el poder por sobre el otro, y por lo mismo puede hacer que sea su voluntad lo que se cumpla. En la persuasión, estas leyes no aplican mucho, pero en lo otro mencionado sí. Si sigues las leyes mantendrás el poder. En la vida, como en la política, todos tenemos deseos y obstáculos por enfrentar para conseguir nuestros fines. Entonces aquí van las leyes.
Breve. Primera ley. Hay dos tipos de poder, el represivo y el normalizador. El represivo es débil. ¿Por qué? Porque lo ejerces con violencia y yendo en contra de la voluntad de tus súbditos o personas que quieres influir. El segundo es fuerte, porque nadie lo ejerce, pero a través de él tu voluntad se logra. Bueno, el poder represivo siempre se doblega ante el poder normalizador, como en las dictaduras, secuestros masivos y demás. Segunda cosa que hay que tener en cuenta, no hay poder sin jerarquía. Hay gente que es mejor que otra en diferentes ámbitos, que producen valor. Dependiendo de lo que busque ese grupo, poco a poco se generará una jerarquía en donde quien tiene más poder es quien más competente sea y brinde más valor, del que dependan más las cosas o la concreción de la organización. Pero esto sería en un mundo ideal, y el mundillo del poder no es un mundo ideal. Así que, quien llegue a la cima de la jerarquía o sea, quien llegue a la cima de la jerarquía dependerá de la naturaleza de la sociedad, grupo de personas a las que va a gobernar. ¿Qué hace que estos individuos, sociedad, grupo de personas eh, quieran que estés en la cúspide de la jerarquía? Esa es la pregunta esencial, porque si la respondes sabrás cómo actuar para que te pongan en la cima y gobiernes. La naturaleza de la sociedad o grupo está determinada por tres factores. El primero son los recursos o servicios que puedas brindar. El segundo es la interdependencia, es la reputación. La tercera son estrategias de salida. Poder ir a otros grupos donde quizá sí te funcione. Es decir, cuando los recursos son escasos, la interdependencia y estrategia de salidas son poco posibles y se recurre a la violencia para escalar a la cima jerárquica del poder. En cambio, cuando hay recursos, habrá más colaboración, más interdependencia entre los individuos y estrategias de salida serán más fáciles. Aquí, en este sistema, la jerarquía depende de la reputación y no de la violencia. Si ante una crisis redistribuyes la riqueza y mantienes a la mayoría de la población y a los subjerarcas contentos, seguirás en el poder. Pero también lo podrías hacer con una dictadura que propone la violencia con otros grupos para resolver la situación. Pero esto último termina siendo la peor opción porque no durarás mucho tiempo en el poder, como pues en Francia o en las dictaduras, etc. La tercera regla es que nadie gobierna solo. Un gobernante da órdenes a los nobles, o sea, cumple su voluntad por influencia. Estos nobles, a su vez, ordenan a los caballeros o seres inferiores en la jerarquía, como ingenieros, guerreros, etc. Es decir, si estás en lo más alto es porque a los demás les conviene que estés ahí, y de ahí que te coloquen ahí, como además de la reputación, o sea, ¿qué recurso hay además de la reputación para que te coloquen ahí? Necesitas mantener a los esenciales o los que están por debajo de ti. Después de ellos depende gente cuya opinión importa. Y luego los de clase baja o la población en general. En una democracia es el gabinete. En una dictadura es unos cuantos burócratas. En la monarquía son solo unos cuantos nobles. Es decir, por debajo del gobernante está siempre una serie de personas influyentes,
que idealmente tienen que ser pocos y de confianza. Y estas pocas personas a la vez tienen otras personas, quizás unas 200 personas, cuya opinión importa. Entonces aquí es donde va a empezar lo interesante de este juego del poder. Eh, las necesidades de estos tres grupos, o sea, de los esenciales, los que están por debajo de ti, de los que importa la opinión y de la población en general, son gritadas al gobernante, ya sea en una empresa o en la redacción de un periódico o en un país. El gobernante puede ignorar a los intercambiables, pero no por mucho tiempo, como se vio en la Revolución Francesa. Los intercambiables, bueno, son la población en general, ¿no? La cuarta ley es que el poder busca un balance. Así como las pirámides de Egipto, una jerarquía se mantiene si tiene una base sólida. Busca la lealtad de unos cuantos esenciales, no corruptos y que sean de verdad necesarios. De esos van a depender unos cuantos influyentes, quizá unos 200, que a su vez controlan el destino de la demás población general. Por eso está balanceado el gobierno de China, por ejemplo, y el gobernante sigue en pie. ¿Cómo es que el gobernante sigue en pie en China? Porque hizo justamente esto, y sus esenciales hacen lo mismo a cada uno inferior a la que un inferior a él le dé problemas, le da a saber que por debajo de él hay cientos que matarían por estar en ese lugar. Entonces mantiene satisfechas las necesidades de cada nivel con un buen trabajo en equipo, sinérgico, que no compite por el poder porque sus necesidades y puestos ya están asegurados. Por eso el presidente de China fue capaz de abolir el sistema de elecciones de por vida, o sea, es algo realmente increíble, asegurándose como gobernante hasta que muera o se ponga a desbalancear la jerarquía. Le hicieron caso porque sus esenciales y luego los influyentes, tratando de mantener sus intereses personales, aceptaron la oferta. La lealtad. Todo el poder individual depende de la lealtad de sus súbditos y ésta se gana garantizándoles sus intereses personales y necesidades dentro de la jerarquía. ¿De qué más depende la lealtad? Se ve en el capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5. Nada es gratis. Un gobierno sin fondos no puede funcionar. Idealmente estos vienen de los impuestos, pero en política nada es ideal. Pero así se mantendría la estabilidad idealmente. Cóbrales mucho y no trabajan nada. Cóbrales poco y trabajarán duro, pero no para ti. Eso es lo ideal, pero lo más ideal es no depender de la gente. La corrupción es solo otra herramienta para asegurar la supervivencia política, si lo piensan. Y lo ideal con esa estrategia es que si te traicionan, al que corrompiste, le armas un escándalo, un caos donde se demuestre que es corrupto y en donde esta persona o tus enemigos no tengan pruebas de que tú sí eres corrupto. Así hizo el presidente de China y así hizo Putin. Otra forma de enriquecerte sin ayuda de la gente es pedir prestado, y la deuda al final la tendrá que pagar la gente. Sin embargo, luego las deudas pueden ser perdonadas. Ese es otro truco. Pero ahora sí, otra forma más ideal de enriquecer tu equipo es no depender de nadie, sino de los recursos del territorio que dominas. Luego habría que saber cómo repartirla, es decir, para que no te desbalancee la jerarquía. Como líder es importante saber quién come, qué comerse,
O sea, es más importante saber a quién darle de comer que comerse todo el pedazo. Si me hago entender, el flujo de dinero más eficaz para mantener el poder es aquel que haga mucha gente pobre o medianamente de estrato medio y haga a los esenciales e influyentes ricos. Pero es aún más eficiente no hacerlos ricos, sino decentemente bien pagados, utilizando la otra parte del dinero en políticas públicas que benefician a mucha gente en corto plazo. La idea siendo que no hayan tantos esenciales ni tantos influyentes. Así se coordina todo, porque entonces durante las elecciones, ya sea con corrupción, deudas, recursos, la mayoría de votantes serán tuyos, pues los influyentes son leales y asegurarán muchos votos cada uno, siendo los influyentes pocos. Es decir, si sos capaz de mantener satisfechas las necesidades de estos tres grupos por debajo de ti en la jerarquía, mediante políticas que beneficien a la gente común y manteniendo decentemente ricos a los esenciales que están por debajo de ti y a los influyentes que controlan los esenciales, prácticamente tienes dominado el sistema y equilibrado. La siguiente ley del poder es que no existe el poder aislado. El gobernante de su empresa está sublevado a las leyes de la jerarquía de su país y su país está sublevado a las leyes o tendencias de un imperio. En este caso, sería más o menos Estados Unidos. Por eso hay que adaptarse a estas delegaciones y maniobrar como se puede en sincronía con estos. La propia forma de mantener el poder, que ya se vio con las anteriores reglas, está siendo la penúltima. Adaptarse a los sistemas en los que tu sistema ya está implicado. La última regla, la séptima, es que nadie está en control. El verdadero poder es invisible y lo obedecemos todos por voluntad propia. Pagas impuestos, eres un buen ciudadano porque es lo normal. Le das cada dato de tu vida a un sistema de redes sociales y lo aceptaste porque es lo normal. Este es el poder normalizador. Cuando tú defines qué es lo normal en un grupo, ejerces tu poder. Cuando aceptas la normalidad que te impone alguien más, está imponiendo su poder sobre ti. Es tan cotidiano que parece invisible. El poder invisible. ¿Por qué nadie está en control? Porque a pesar de los discursos y métodos y reglas que hacen mantener a alguien en el poder y poder influir sobre un grupo, puede darse un suceso en un área como la ciencia que desbalancee las dinámicas de poder, como podría ser perfectamente, no sé, con las inteligencias artificiales como ChatGPT. O sea, el control, más que control, es influencia que termina siendo casi totalmente garantizada por estas 7 leyes, pero que no termina de ser esa obediencia total a una voluntad, porque nadie está realmente en control, objetivamente hablando. Pero eso no quita que artificialmente esta influencia sí haga que la voluntad de ciertos individuos y grupos se ejerza. Pero esto es solo ocasional y debido a la naturaleza de las jerarquías artificiales que necesitamos para funcionar en una sociedad medianamente organizada. Incluso si derrumbas las narrativas que nos gobiernas, ten cuidado con las que nacerán de sus cenizas y lo que luego se considera normal. ¿Cómo construir una normalidad que funcione para todos? No puedes controlar el futuro, pero puedes influir en él. De eso habría que pensar para no solo mantener el poder, sino para obtener una sociedad óptima, ética y funcional. Los invito a mirar Game of Thrones, Juego de Tronos.
teniendo muy en cuenta todas estas leyes que les he dicho, porque Juego de Tronos se trata realmente sobre el poder, sobre quién domina y las formas en que domina, y si lo analizan el show mediante este lente de las 7 leyes del poder, se darán cuenta de cómo funciona realmente, cómo funcionan las jerarquías y demás. Bueno, les deseo un buen día y el siguiente audio será sobre el humor, pensaría yo, sí. Y luego los demás audios serían sobre filosofía, luego sería sobre poesía y finalmente sobre el arte y más específicamente sobre la pintura. Un abrazo, hasta luego.